El comercial político más efectivo jamás filmado, Daisy, hizo que Johnson ganara las elecciones y solo salió al aire una vez. Básicamente el anuncio sugería que si Goldwater ganaba en lugar de Johnson, el maldito loco iba a provocar un holocausto nuclear que iba a volar el mundo y se convirtió en una elección entre salvar el mundo o morir. Cuando los electores quieren esperanza, siempre buscan al nuevo. Pero si están asustados, buscan a un gobernante guerrero. Entonces les voy a decir de qué va a tratar nuestra película, nuestra historia. Es que Bolivia enfrenta el peor periodo de su turbulenta historia. Estamos en una encrucijada y los bolivianos deben escoger un hombre sin bases, un hombre sin experiencia, un oportunista común que se va a quedar inmóvil mirando cómo esta nación se desmorona. O pueden elegir a Castillo. Podrá caerles mal, podrán creer que es un arrogante de porquería, pero es un combatiente. Tiene agallas, tiene experiencia y tiene pelotas y es la única opción. La única opción para salvar a la nación. Esos son los riesgos. Estamos tratando de salvar la vida de la gente, ¿sí? Pero esto ya no son unas elecciones. Esto es una crisis. ¿Y nuestro producto? Lo que vendemos. Crisis. Crisis. Es una palabra que inculca miedo en los corazones de las personas, y cuando éstas tienen miedo, son fácilmente manipulables. Puede ser entonces el mejor eslogan durante la época más absurda de una democracia: las elecciones. En la época de las elecciones de 2002, Bolivia tenía un panorama político más nublado que de costumbre, con nuevos rostros emergiendo y los viejos negándose a ceder el lugar. En esta época, uno de estos antiguos líderes, un hombre que representaba todo lo opuesto al pueblo, visto como un extranjero que estafaría a los bolivianos y que difícilmente hablaba el español, quería consagrarse con el título de presidente una vez más. Así que no es de extrañar cómo su imagen estaba por los suelos. Pero en una de las absurdidades más grandes de la historia de Bolivia, logró ganar la elección. ¿Pero cómo lo hizo? Mediante el trabajo de un grupo de asesores de campaña extranjeros, quienes usando métodos maquiavélicos pero efectivos, cambiaron el enfoque, vendieron la imagen del que decían sería el único capaz de liderar al país durante la época de crisis. En una historia tan absurda que fue registrada en un muy bien realizado documental, que a su vez sería adaptado en una película. Hablemos entonces del resultado, de cuando la ficción de la política y la del cine se juntan para representar lo que fue el inicio de uno de los hechos más importantes de la historia boliviana reciente: la victoria de la marca sobre la lógica, del empaquetado sobre la razón, del eslogan que es la crisis. La película Our Brand is Crisis, o Experta en Crisis en Latinoamérica, fue estrenada en 2015. Cuenta los eventos relacionados con la carrera electoral boliviana del 2002, desde el punto de vista de los consultores de campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero a través de la historia de un personaje, una asesora de campaña experta, quien después de haber trabajado tanto tiempo en política, se ha decepcionado de la realidad tan oscura de esta. Sin embargo, decide volver una última vez a batallar contra su gran rival, otro asesor político, sin importar lo que haga falta para ganar. La película es dirigida por David Gordon Green, director de obras como The Cedar, el remake de Halloween, además del drama independiente Joel. Fue escrita por Rachel Boyton y Peter Strachan, basándose en gran parte en eventos reales y en el documental homónimo de 2005 de Rachel Boyton, pero de eso ya hablaremos. La película fue producida por Participant Media y Smokehouse Pictures, distribuida por Warner Brothers, e incluye a la dupla Clooney-Bullock en su primer trabajo de productores. La actuación misma es liderada por Sandra Bullock, quien da vida a la protagonista de la historia, la consultora principal de campaña. Otras actuaciones incluyen la participación de Anthony Mackie, Billy Bob Thornton y Joaquim de Almeida.
destacamos la participación del boliviano Reinaldo Pacheco como el único actor boliviano partícipe, o mejor aún, lo único boliviano de la cinta, ya que aunque se incluyen piezas de música boliviana de fondo de grupos como Octavia, Los Carcas o Huayna Rap, en cuanto a la producción y a las locaciones, la película no tomó participación activa de una filmación en las calles bolivianas, salvo por unas cuantas tomas de los exteriores urbanos de La Paz y Achocaya, en los que aparecía el único actor que viajó a Bolivia, Joaquín de Almeida, filmándose el resto de la película en locaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Pero ¿qué tiene que ver la película con su documental de 2005? El documental de Rachel Boyton se adentra en la elección de 2002 y el trabajo de los asesores de Goni, el grupo Greenberg, Carville y Shroom, para cambiar la imagen de Goni y hacerlo ganar las elecciones, valiéndose de trucos, spots, guerra sucia y una campaña que se basaba en mostrar que Bolivia se encontraba en una crisis y Goni era el único que podría salvarla. The frame for us is crisis. I mean, we must be, that's our brand, as Stan was saying the other day. We must own crisis and we must brand crisis. Who can deal with it, who has the capacity to deal with it, and Goni as the guy who has strength, in the plan. Se muestra la psicología que hay detrás de cada acción que se toma en cuenta en una campaña política e incluye conversaciones e imágenes de las juntas de gabinete de Goni. Si algo demuestra el documental es la importancia de la información cuantitativa y a la importancia de las herramientas de mercadeo político. Grupos focales, estudios de vulnerabilidades, estudios de la oposición, la importancia de la repetición y de la simpleza que debe tener un eslogan político, en el énfasis que se debe hacer en el mensaje que se vende a los electores, ya sea cambio, progreso o en el caso de Goni, crisis. A good message has to be relevant, simple, and repetitive. It's hard for people to believe that here's this guy coming all this distance and they're paying all this money to him and he's saying we just need to do these 3 simple things. Well, gee, we could have thought of that. The hell, I thought he was going to bring some computer and a magic formula, and you know what I mean? And they were going to run a whole bunch of numbers, and we were going to sit around, and there'd be all of these, people from Princeton and Stanford, you know what I mean, doing the chi-fact and the juxtaposition of the X and the regression analysis and everything. And this asshole comes in and says, look, these are the 3 things you got to do. You got to say these 3 things. You got to say them creatively. You got to say them relentlessly, and you have to say them exclusively. And people really don't care what your opinion is on X, Y, and Z. And it's like, gee, we could have thought of that. El conocimiento de estas herramientas puede ser la clave de la victoria de un candidato político. Su ideología y sus propuestas poco tienen que ver. Lo que importa es su imagen. Cambiar la imagen del candidato es en parte lo que hace el grupo Carville al tomar a un hombre con 0 carisma, visto como arrogante y ajeno al pueblo, y darle un enfoque diferente, el de un líder con experiencia que podría rescatar a la nación de la crisis. Pero cuando tu candidato llega al límite de su popularidad, lo que se hace es bajar el nivel de popularidad de los demás. Que es justo lo que pasó en 2002, cuando visiblemente la carrera electoral estaba ganada por el candidato del NFR, Manfred Reyes Villa. Eso, hasta que videos muy particulares de su estilo de vida, su pasado militar y de la suntuosidad de sus propiedades comenzaron a circular y a poner serias dudas en el electorado sobre si aquel hombre en realidad lo representaba. Esta es la casa del capitán Manfred Reyes Villa. Y esta. Y muchas otras más. Una millonaria fortuna inexplicable que el capitán Manfred Reyes Villa hizo en su vida militar y política. Mientras la estrategia funciona, el grupo Carville justifica sus actos mediante la afirmación de que Goni es, según ellos, el candidato correcto y es quien hará un bien mayor a Bolivia a largo plazo. Pero también había otro problema, y es la diferencia que hay entre el sistema bipartidista norteamericano y el pluripartidista boliviano. Un caso particular en la elección del 2002 fue el del tercer lugar, un tal Evo Morales Ayma. Y es particular porque demuestra lo reaccionario y volátil que es el voto de la gente. Cuando Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos, le dijo a la gente que no votaran por Evo Morales, a las personas naturalmente no les gustó que les dijeran qué hacer.
y votaron por Evo Morales, disgregando aún más el voto del NFR y favoreciendo indirectamente a Ghani y a su victoria. Todo esto está representado en el filme, aunque ficcionalizado, desde luego. Los nombres y los eventos son alterados, los personajes cambiados o añadidos, al igual que muchos eventos relacionados, para dar un efecto dramático o cómico a la película. El problema está cuando los cambios son aleatorios o desaprovechados, pero empecemos a hablar de la película. Las películas sobre política pueden pasar por la comedia o por el drama. Casi siempre representan a los candidatos y los involucrados en sus campañas como personajes despreciables, mentirosos, egoístas y carentes de toda moral que o bien tienen la razón en un mundo en el que su actuar les garantizará el éxito, o sufren una crisis de identidad y cambian su comportamiento. El problema con Our Brand is Crisis es que no se encuentra en ninguno de los dos espectros. No sabe si es una comedia, no sabe si es un drama, lo que hace que la comedia se sienta fuera de lugar y el drama se sienta forzado. Podemos decir que muchos de los errores de la película parten de sus personajes, sobre todo de la protagonista, Calamity Jane, que es el tipo cliché de personaje retirado que ha perdido su motivación, pero que regresa a la acción una última vez, con cero profundidad y sin más trasfondo que unos titulares de periódico. Un personaje que lidia con sus problemas internos, al mismo tiempo que es sumamente competente en su trabajo. Un cliché del cual se enorgullecen Bullock y Clooney, solo porque el papel estaba pensado para un hombre y es interpretado por una mujer. Sacada de las montañas para hacer el trabajo, igual que Arnold Schwarzenegger en Comando, la máquina de citas aleatorias llega a Bolivia y es quien dirige casi por sí sola la campaña. Jane Bodine, Calamity Jane, es motivada por una rivalidad con el que dirige la campaña rival, siendo la elección y la realidad boliviana solo una excusa para que la película entera se base en su muy predecible trama de rivalidad, caída y redención. Se dejan personajes desperdiciados como Reinaldo Pacheco, quien puede representar al pueblo, pero sin mucho desarrollo, queda como un simple tonto al confiar en un político. Anthony Mackie, quien bien podría haber asumido el papel de Bullock, es quien tiene una actitud más acorde con la mayoría de empleados de Carville, quienes creían que Ghani sería un buen presidente, pero terminaron decepcionados y abandonándolo después de un año. El más desaprovechado es sin duda el personaje del senador Castillo, quien representa a Ghani, al que se presenta como el estereotípico personaje de político, elitista, egoísta y mentiroso. Aunque esta caracterización no está tan lejos de la realidad. Solo hay un breve momento en que se puede ver un aparente gesto de dialogismo con la comunidad, que en realidad es un gesto de paternalismo. La idea de que el líder es un padre y que un padre debe hacer lo que es mejor para sus hijos aun cuando a ellos no les guste es la idea que llevó a Ghani a su caída. Una idea también presente en el documental, que genera un alejamiento aún mayor con el pueblo, cosa que el mismo grupo Greenberg criticó en Sánchez de Lozada, su no interés en acercarse al pueblo, argumentando que no tenía tiempo y que tenía cosas mejores que hacer, como dirigir el Estado, delegando estas tareas menores a su vicepresidente, un tal Carlos Mesa. Cuando tu pueblo son ellos, cuando son esta gente, entonces hay un problema que ningún grupo de asesores puede solucionar. ¡Esta gente no tiene educación! Perdón. ¿Esta gente? ¿Se está burlando? ¡Ya basta! ¡Ya me cansé de usted! ¡Basta! ¿Quiere Tómense perder sus 5, puntos? todos fuera. ¿Usted me contrató? ¿Usted Vámonos. me contrató? Vámonos. No, yo la contraté. Nadie puede contratarme, no puedo ser contratada. A menos que lo diga en el sentido técnico, entonces puede ser. La película es apenas entretenida. Tiene un final trivial, con Bullock yendo a marchar por las calles dándose cuenta de que lo que hizo está mal. Y para rematar, ella sabía que lo que estaba haciendo no era ético. Siempre lo supo. Así que su catarsis no tiene sentido, sin importar cuánto tiempo pase emborrachándose y drogándose con los bolivianos. Finalmente, la película intenta dar este mensaje de que las cosas no siempre son lo que parecen y de que el mundo de las campañas es muy sucio, cosas que ya sabemos. Trata de ser universal, pero representa a Bolivia de una forma tan estereotipada, como si no existiera más en el país que conflictos, carreteras peligrosas, chicha,
llamas y cholitas. Con esto parece querer representar que una elección tan absurda solo podría ocurrir en Bolivia o en Latinoamérica, contradiciendo así el mensaje que pretende dar. La realidad boliviana de 2002 fue entonces una excusa para hacer una película norteamericana sobre la visión norteamericana de las campañas electorales. De la misma forma que esta película es nuestra excusa para hablar sobre temas de política. Lo más relevante de la película es su premisa, la campaña para hacer ganar la elección a un personaje odiado por todos, mediante la manipulación de los electores. Se muestra al menos un esbozo del proceso de campaña y sus trucos, donde los candidatos son solo marionetas que pueden prestarse para hacer el ridículo o hacer un espectáculo solo por unos cuantos votos. Son imágenes listas para venderse de formas en las que un electorado ingenuo puede comprar la momentánea imagen sin saber qué hay detrás. Y cuando el candidato no encaja con el mensaje y la narrativa pueden ser adecuados. No adaptas el hombre a la narrativa, adaptas la narrativa al hombre. Lo único malo es perder, dicen. Porque solo hay una cosa mala con esto. Solo una es no ganar. Existe solo un error: perder. Y una vez que su candidato gana, no hay que hacer nada más que cobrar y salir de ahí. Se desglosa la política como un producto de consumo. Más importante aún, nos muestra lo influenciable que puede ser el electorado, cuando las personas conscientes son una minoría. Aquellos que no entienden o no les importa, se dejan llevar por la imagen, las promesas, los spots publicitarios y las frases prefabricadas. Cuando Adlai Stevenson se postuló para presidente, una mujer se le acercó después de un mitin una noche y dijo: todas las personas pensantes van a votar por usted. Y Stevenson dijo: perdón, pero eso no basta. Necesito una mayoría. También es notorio cómo todos podemos ser emocionales y guiar nuestro voto dependiendo a lo que nos hagan sentir los candidatos, ya sea esperanza, cambio o miedo, omitiendo por momentos la razón y dejando que las consecuencias vengan después. Pues es notorio que podemos ser un pueblo sin memoria que es capaz de elegir conscientemente a alguien que no nos representa, a un oportunista, a alguien que ya ha demostrado su incapacidad, o hasta a un exdictador. Cuando una mala decisión puede desembocar en la elección de un líder sin apoyo, desembocar en conflictos y desembocar en muerte, como fue el periodo de Octubre Negro, que culminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y su huida de Bolivia, un año después de haber sido elegido democráticamente con solo un 22% de aprobación. Pero tengo que reconocer que hiciste algo impresionante, Jay. Tomaste unas personas que buscaban esperanza, desesperadas por un cambio, algo nuevo, el producto más fuerte de todos. Y los hiciste buscar un vejete que les disparó la última vez que estuvo en el puesto. Following weeks of deadly protests in La Paz, there are reports that Bolivia's president has resigned. Gonzalo Sánchez de Lozada, known as Goni, reportedly fled to the United States earlier today. Our Brand is Crisis es una película norteamericana de comedia y drama mal logrado, que toma un evento de la historia boliviana que continúa en la memoria del pueblo y lo convierte en una parodia de la realidad tras bambalinas de lo que ocurre en las campañas electorales. Sin embargo, es una película que no aporta mucho a este género de sátira política, ni aprovecha el potencial de su historia. Aún así, su ficción se repite cada vez que llegan los comicios electorales, cuando los mentirosos venden sus mentiras como pan caliente, y cuando este periodo es acompañado por los conflictos, la respuesta a ¿quién nos salvará? Es la que se vende hasta el hartamiento. La crisis es empaquetada y vendida, y el destino de un pueblo está en juego. Es el momento de votar, el momento de la verdad. Pero más importante que la verdad, es el momento de la marca y de la manipulación de las percepciones. Es el momento de tomar conciencia
de que lo que hacen estas campañas no solo habla mucho de cómo son los candidatos, sino de cómo somos nosotros.